Hola, soy José Alberto Mora Zamorano y esta es una clase muestra para la UR. Pensamiento prefilosófico, tema omniabarcante de muchas áreas como la psicología, la publicidad, el marketing, pero yo me detendré a hablar de este tema y quiero tocar solamente tres áreas: filosofía, teoría de la educación e historia de la pedagogía. En la filosofía creo que es obvio, se trata de un pensamiento que permite el desarrollo de la filosofía como una explicación racional y sistemática, que no es lo único, pero digamos en términos breves, así lo es. En las teorías de la educación, pues hoy está muy en boga la educación socioemocional y tenemos que entender que el pensamiento prefilosófico forma emocionalmente y forma actitudinalmente, es decir, en valores y sentimientos, pero también aptitudinalmente, es decir, genera aptitudes, genera competencias prácticas, habilidades. Y en la historia de la pedagogía, por una noción que es la paideia, que es la formación del ciudadano en la democracia. Generalmente la paideia se estudia históricamente en la Grecia, pero también se dio en Esparta y se dio en otras ciudades este concepto y del cual proviene también la idea de una educación integral. Nuestro objetivo para esta sesión es comprender que no existe solo una vía de acceso a la verdad y precisamente al comprender esto, formar la actitud de tolerancia en cada uno de nosotros para entender que existen otros sistemas de creencias distintos al personal, en el cual también existe verdad, y facultarnos a escuchar activamente al prójimo, facultarnos a hacer atendible las peticiones del otro que nos está hablando desde una perspectiva diferente. Sin embargo, cabe acotar que aunque sí hay una apertura al relativismo cultural, es decir, hay una apertura a nuevas perspectivas sobre la verdad, no se nos pierde la verdad en un relativismo de múltiples verdades, sino que nos permite entender que hay accesos múltiples a la verdad. Bien, entonces retomemos. Pensamiento prefilosófico. Debemos entender el carácter prefilosófico como la condición a partir de la cual surge la filosofía, como lo mencionaba al principio. Una manera errónea que las palabras nos eh, burlarían para entender esta noción es que existe un pensamiento previo a la filosofía y luego existe un pensamiento posterior que sería la filosofía. Y como hemos definido provisionalmente la filosofía como explicación racional, entonces entenderíamos o malentenderíamos que existe un pensamiento previo que no es racional y por lo tanto un pensamiento posterior que es racional. De igual manera pensaríamos que el pensamiento previo es irracional, puesto que no es racional. Esto da muchos supuestos, pero ocurre. Es decir, definiríamos al pensamiento prefilosófico como un pensamiento irracional y como una vía de acceso a la verdad, un pensamiento irracional nos sonaría extraño. Tendríamos que entender aquí que más que hablar de un pensamiento irracional, hablaríamos de un pensamiento prefilosófico en el sentido que busca explicaciones racionales, busca entender y busca comprender a partir de figuras muy diferentes a las categorías y a los conceptos que se van a sistematizar en el pensamiento posterior, que es la filosofía, y a partir de la cual surgirán las ciencias, que son, digamos, el modo en que nos permite a los seres humanos en la historia desarrollar la técnica y que es el modo de comprensión del hombre contemporáneo. Sin embargo, esto de que la técnica es el modo de comprensión del hombre contemporáneo, habría que ponerlo entre paréntesis porque de lo que nos vamos a dar cuenta es que el pensamiento prefilosófico, este pensamiento que busca explicaciones en otras palabras, en otros conceptos o en otras nociones diferentes a las categorías de la filosofía y de la ciencia, sigue vigente y es algo a lo que, digamos, tendemos los seres humanos. Por eso, por ejemplo, es muy útil también para la psicología.
Bien, ¿qué es el pensamiento prefilosófico? Al ser una tendencia humana, se expresa en varias culturas. Se expresa en la cultura griega, se expresó en la cultura romana, se expresó en la cultura popular de la Edad Media, se expresa también en las culturas actuales, tanto en la cultura de la ciudad como en las culturas rurales. Se expresó también en las culturas mesoamericanas, en la época de los indígenas. Se expresa mediante el mito, mediante la fábula y mediante el relato. Mediante el mito, nosotros podemos obtener explicaciones que nos permiten comprender y entender ciertos temas, aunque esta explicación no sea del todo científica. Lo mismo con la fábula. En la fábula se personalizan objetos o animales que no son humanos y al mismo tiempo esta personalización nos determina una moraleja, un valor sobre las cosas que hacer y no hacer en términos de sabiduría. Un relato es una explicación que lo que hace es construir una coherencia entre hechos y sucesos que han acontecido. La palabra relato viene del latín relatio, que significa relación. Ahora bien, de lo que hemos mencionado, entonces tendríamos las siguientes características del pensamiento prefilosófico. Es una narración, es decir, nos cuenta cosas, describe hechos de un pasado fuera del tiempo, es decir, habla de cosas desde un punto de vista que no es propiamente histórico, aunque nos cuente cuentos, no nos cuenta propiamente historias, sino que nos habla de hechos y acontecimientos importantes. Es decir, explica el origen de un hombre, explica el origen de una acción, explica el origen de un río, explica el origen del universo, explica el origen de leyes, explica orígenes y al mismo tiempo contiene enseñanzas prácticas, tanto enseñanzas prácticas en el sentido moral, cómo me debo o no me debo conducir, como enseñanzas prácticas en sentido técnico. ¿Sí? La metalurgia, por ejemplo, durante muchos años fue encriptada, fue ocultada en mitos, en cuentos. Se repite constantemente en ciclos, lo que genera rituales. Estos rituales fundan comunidad, ¿sí? Y su principal vehículo es el lenguaje, es la lengua hablada, el verbo. Sin embargo, no está limitado nada más al lenguaje verbal. Tenemos aquí la imagen de 3 películas que representan los mitos griegos y que son una repetición de un ciclo que funda comunidad en un cine. Otra manera de presentar los mitos, por ejemplo, es la danza del venado. La danza del venado funda comunidad y originalmente era para enseñar a los jóvenes cazadores a precisamente que el día de su salida a cazar ellos adquirieran un venado y a pedirle permiso a la naturaleza de que les concediera por favor el sustraer uno de estos seres vivos. Y después esta danza se volvió en un valor folclórico que se enseñaba en las normales y que luego se enseñaba en las escuelas para fundar la comunidad de una identidad mexicana. Aquí ahora voy a ponerles un ejemplo de otro mito y pongamos un poco de atención. Es muy breve. La historia de Cupido y Psique. En una ciudad griega había un rey y una reina que tenían 3 hermosas hijas, pero Psique era sin duda la más bella e inalcanzable de todas. La diosa Venus, al enterarse, ordenó a su hijo Eros que con sus flechas la hiciese enamorarse de un horrible monstruo, pero Eros, al verla, quedó completamente enamorado de ella. Se veían a escondidas cuando el sol se desvanecía y la luna salía. Psique no conocía apenas nada de su amado, el cual la había dejado encinta, ya que nunca se dejaba ver. Movida por la curiosidad y el apoyo de sus hermanas, Psique cogió una vela y escondió un cuchillo para quitarle la vida. Psique, dudosa y en sigilo, entró en la habitación, pero una gota de cera cayó en la mejilla de Cupido, el cual se sintió traicionado y se esfumó sin dejar rastro. Psique intentó recuperar su amor mediante pruebas establecidas por Venus, pero el amor sin confianza para Cupido era inexistente. Fíjense qué interesante el mito que acabamos de escuchar. Hay una acción indebida como estos celos que le ocurren a Psique y que intenta asesinar a Eros y recibe el castigo de perder el amor de su vida, ¿no? Y la desconfianza. Este es un mito que nos habla de los celos, de la desconfianza, de la locura que pueden generar y de las consecuencias, de que no existe
un amor sin confianza. Psique, que representa al alma en los términos griegos, es la parte racional del alma, vamos a poner racional entre comillas, o intelectiva del alma, es decir, la parte que piensa mucho y por lo tanto es desconfiada. Y al ser desconfiada genera ideas, pero son ideas nocivas. Y Eros representa a Cupido, o Cupido representa a Eros, al amor, pero al amor del arrebato, ¿no? Los griegos tenían 10 palabras para expresar lo que nosotros con una sola en español llamamos amor. Por ejemplo, el amor de los padres a los hijos y de las madres a sus hijos no se dice Eros, pero Cupido, ese hombre alado o niño alado que tira flechas y que es muy travieso y que quería hacer que sí que se enamorara de un monstruo, pero él quedó prendada de ella, paradójicamente generó un monstruo, pero generó un monstruo porque sí que se volvió loca de celos y quiso figurar a su amado como un monstruo al que quería poseer y por lo tanto al que le ponía pruebas. Esas enseñanzas no ocurrieron en un tiempo, no ocurrieron en un determinado momento, sino que explican el origen de nuestras actitudes y facultades mentales y emocionales llevadas a un cierto extremo y llevadas a una figuración precisamente en los mitos, en las narraciones, en los relatos, y nos permite comprendernos a nosotros mismos, nos permite comprender los celos, nos permite comprender la locura que generan esos celos y nos permite comprender la desconfianza y la pérdida del amor. Bien, como definición del pensamiento prefilosófico, lo que tendríamos sería que es una narración que encierra una enseñanza de carácter universal, permanente, con personajes que representan cualidades, fuerzas o conceptos. Permanente, pues nuestras facultades mentales y nuestros sentimientos como seres humanos estarán presentes. Psique y Cupido representan cualidades, fuerzas de la vida, ¿sí? Eso tendríamos nosotros como definición. Ahora bien, para cerrar este tema, sería muy importante que realizáramos la siguiente actividad. ¿Cuáles son las enseñanzas de nuestras narraciones actuales? Y dejo aquí la imagen de los personajes de los cómics de Marvel y DC que han estado tan en boga ahora por el cine, no tanto por los cómics, no tanto por la lectura y los dibujos, sino por los cómics. Y existe una infinidad de canales en YouTube que explican, por ejemplo, los orígenes de los personajes en los mitos a lo largo de la historia, es decir, qué mitos griegos, qué mitos mesopotámicos, qué mitos romanos, qué mitos hebreos se retomaron para construir ciertos personajes y cómo los personajes han cambiado a lo largo de la historia, qué nos están representando ahora. Yo puse aquí como ejemplo a los superhéroes, pero también están las películas, están las series de dibujos animados, hoy tenemos acceso al anime, hoy tenemos acceso al manga. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas que nos está dando ahora las narraciones a las que estamos sometidos constantemente, que forman nuestras creencias, que forman nuestros valores, que educan nuestras pasiones? Y que en educación se le llama educación no formal o incluso educación informal, es decir, que se da fuera del ámbito escolar y con lo cual pretende la escuela actual trabajar para formar socioemocionalmente. Y estamos hablando aquí de pensamiento prefilosófico. A pensamiento prefilosófico en pleno siglo XXI, en la época de las nuevas tecnologías y con una sociedad que cada vez, lamentablemente, se aleja del conocimiento filosófico, de la filosofía, de aquella rama del saber que tuvo a bien entender su pensamiento de origen, el pensamiento prefilosófico, y dialogar con él para desarrollar otras formas de conocimiento. Gracias por la atención y quedo a sus órdenes agradeciendo de antemano sus atenciones. Buen día.